Bueno, estamos con el candidato a diputado provincial, un joven talentoso, honesto, en mi opinión, y creo que lo es, Roy López Molina. Roy, gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por invitarme. ¿Hubo fraude o no hubo fraude? Porque acá se habló mucho de fraude, se habló de desprolijidad. A ver, ¿cuál es tu opinión al respecto? Nosotros fuimos muy claros desde el comienzo. No hay y no había elementos que nos indiquen que acá hubo una acción sistemática del gobierno destinada a alterar el resultado de la elección, que eso básicamente la idea de fraude. Pero sí, lo que denunciamos desde un comienzo fue que el escrutinio de Santa Fe estuvo cruzado por muy fuertes irregularidades y desprolijidades, que se hubiesen salvado muchas de ellas si hubiesen tenido en cuenta los 4 escritos que nuestro espacio político presentó la semana anterior al comicio, donde decíamos que el sistema de carga virtual de datos tenía muchos puntos grises, muchos puntos débiles. Bueno, eso no fue tenido en cuenta y allí es donde se genera el problema, porque ese 100% de las mesas informadas no era el 100% de las mesas escrutadas y quedaban 250.000 votos a la deriva. Entonces, ante esta situación, lo que uno hubiese querido es que el gobernador se ponga como el garante de la transparencia y de la institucionalidad. Y al otro día, cuando se empezaron a generar las primeras dudas, convocar a conferencia de prensa, llevar tranquilidad y decir, tranquilos, que estos 250.000 votos están bien resguardados, solamente que hay una diferencia, como siempre existe entre el provisorio y el definitivo, que se va a ir salvando a lo largo de los días. Bueno, esa no fue la actitud. La actitud fue de intentar generar que aquí en Santa Fe había una campaña sucia de la oposición para desprestigiar al gobierno. Bueno, pero discúlpame. Yo creo que vos estabas presente también en un programa en Buenos Aires, en un canal porteño, sí, donde participó Alicia Siciliani, participó alguien del Frente de Izquierda y también el Cachi Martínez. A mí me gustó lo que dijo el Cachi Martínez. Dijo, no hagamos politiquería con esto. Y, ¿no se hizo un poco de política barata en torno de todo esto? Pregunto. Es buena tu pregunta y la respuesta es que sí, porque impresentables hay en todos lados, tanto en el gobierno como en la oposición. Y así como en el gobierno hubo impresentables que luego tuvieron que dar un paso al costado, el señor Javier Echaniz, secretario de Tecnologías para la Gestión, que además de ser el responsable de este papelón en el escrutinio informático, era la persona que había ordenado o directamente había abierto la Mac del presunto narco Luis Medina a pocos minutos de haber sido asesinado. Y también en la oposición siempre está el que pretende sacar una ventaja política no por mostrar un proyecto nuevo o propuesta, sino por aprovecharse de, como dice el dicho popular, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y me parece que acá no había ganancia para nadie, porque el problema estaba no en quién salió primero y cuántos votos sacó el primer candidato. De hecho, nosotros con Miguel del Cel fuimos el espacio político más votado en la categoría de gobernador. Acá el problema estaba en que teníamos que garantizarle a cada santafesino que su voto esté reflejado en la mesa tal y como él sufragó. Porque las denuncias, ¿cuáles eran, Carlos? Voté en X mesa y me parecen que para este candidato hay 0 votos. Entonces, de cara a futuro, para evitar todo esto, hay que encararlo con seriedad. Y creo que nuestro espacio político lo hizo con mucha seriedad, que sin hablar de fraude, destacó los puntos débiles, y por eso es importante que para junio los maestros vuelvan a ser convocados como autoridades de mesa, porque tradicionalmente lo hacían y lo hacían bien, seguramente tiene que ser pago, con franco compensatorio, pero son personas autorizadas ya por trayectoria en esa actividad, pero además también el gobernador Bonfatti tiene que ponerse al frente de ese proceso de transparencia e institucionalidad, no hablar como diputado o candidato a diputado provincial que es, porque en junio todo esto se tiene que llevar adelante sin ningún tipo de dudas, porque el escenario político va a ser tal vez inédito desde hace algunos años, que se van a dar elecciones con grandes posibilidades que el Frente Progresista pierda Rosario y pierda la provincia. Entonces, ante este contexto, tenemos que tener mucho cuidado. Bueno,
después hablamos de eso. Te hago una pregunta antes de ir. Yo quiero que vos veas una encuesta. Te hago una pregunta. Con Carlos Fechenbach al abrir el programa decíamos que hay mucha disputa, mucha controversia, mucha pelea y pocas propuestas. ¿Coincidís con eso? Sí, claro. Y te voy a ser sincero en algo. Yo creo que yo mantengo cierta diferencia con Miguel del Cel. Diferencias ideológicas. No necesariamente tienen que ser diferencias en todos los aspectos, en algunos aspectos sí. Sin embargo, reconozco que también es víctima del chicaneo político. Completamente. Vuelvo a la pregunta. Hay mucha pelea, pocas propuestas. ¿Es así? ¿Me equivoco? Que aparte es lo que piensa la gente, ¿no? No te equivocás. Mira, cuando uno termina una elección interna, tiene que definir qué estrategia tomar para la elección general. Y el Frente Progresista tenía dos caminos para encarar la general. Uno era el camino de debatir propuestas, debatir proyectos, confrontar modelos de gestión, y otro era el camino del agravio, de la chicana, de la calumnia, de la violencia verbal. Y lamentablemente me parece que los principales dirigentes del Frente Progresista optaron por esta segunda opción. Y hoy Miguel del Cel, cuyo único delito fue tener el coraje de dejar 30 años de actividad artística y meterse en un mundo difícil como es la política, para intentar hacer algo por el que tiene al lado y está sufriendo, es víctima de esta campaña que vos planteás, de ataques constantes, de agravios permanentes, agravios que exceden lo político y terminan llegando a lo personal, y que el problema también está en esos dirigentes que agravian, atacan, en el límite. ¿Cuál es el límite donde vos atacás al candidato o a la persona y cuando ya estás atacando a aquel santafesino que lo votó porque creyó y confió en Miguel? Porque ahí entonces ya vos te estás poniendo en un plano de superioridad respecto al votante, que cuando no votan lo que vos querés, bueno, están todos equivocados, o como dijo Fito Páez en su momento, para los que votaron por Macri y Capital, me dan asco. Entonces, me parece que tenemos que volver a retomar la senda de una campaña en los términos que vos planteás. Debatamos qué vamos a hacer con la seguridad, debatamos qué vamos a hacer con la educación, con la infraestructura, con el manejo de las finanzas, pero yo creo saber por qué el Frente Progresista no quiere debatir eso. Porque en definitiva es muy difícil para los candidatos del Frente Progresista decirnos a los santafesinos o contarnos lo que van a hacer en 4 años próximos cuando no lo hicieron en 8. Entonces el problema es que ellos saben que la gente ya no les cree, entonces comienza la campaña negativa. Frente a todo eso yo quiero ser claro, nosotros vamos a estar muy tranquilos. Ante cada agravio, ante cada chicana, nosotros vamos a responder con una idea, con un proyecto y sobre todo con una sonrisa, porque no le vamos a hablar a la política, esa política que se pone nerviosa cuando aparecen figuras ascendentes como Miguel del Cel. Le tenemos que hablar a ese santafesino o ese rosarino que hoy tiene un muerto por día desde que comenzó el año y que no sabe cuál va a ser el proyecto de gobierno de lo que queda de este año 2015. Te invito a que veas una encuesta y después seguimos charlando. Al público, ¿qué opina acerca del modelo político que se desarrolla en nuestra provincia y ciudad? Yo no soy de Rosario, para empezar. Soy de una ciudad cercana a Rosario. Y bueno, se ven mucho en estas épocas de elecciones que por ahí no se utilizan las medidas más correctas, que cada cual llega al poder y lo importante es para la gente llegar, se olvidan de la línea que vienen, se olvidan de lo que se promete. Lo importante es llegar y desgraciadamente tener un sueldo mejor y no se piensa a nivel ni país ni sociedad y estamos sufriendo las consecuencias, o sea, no hay mucha conciencia de nuestros gobernantes, ya sea acá en Rosario, ya sea en los alrededores, ya sea en el país. Hay mucho todo deja mucho que desear y lo vemos todos los días en la tele. Desgraciadamente los políticos que son los que nos representan son los primeros que dejan mucho que desear. Muchos cambios. Cambios a nivel salud, seguridad, todas las cosas que nos están ocurriendo. Nada más.
Sí, yo soy de Santa Fe, capital. Me parece que sí. ¿En qué sentido? ¿En qué aspectos? Mejor distribución de la plata que tiene la provincia. No solamente para acá, para Rosario, sino para el resto de la provincia. Eso es lo que pienso. Sí, yo creo que como toda la gente está cansada más que nada de lo que es la inseguridad y el tema más que nada que tenemos el problema de la droga. Pero bueno, sí, yo creería que sí, que tendría que haber un cambio muy importante. Y los cambios son necesarios, de ninguna manera van a seguir de esta forma, porque incluso plantearon el mismo oficialismo el cambio tanto en la intendencia como en la gobernación. Más allá de oficialismo y demás, hay que empezar a creer de que los partidos políticos tienen que dejar paso a las personas que quieren hacer política y quieren gobernar. Lo que necesita el pueblo son necesidades que todos sabemos y que creo que todos los políticos coinciden, ¿eh? Había un sabio, yo te iba a decir un estadista, yo no creo que sea estadista porque este es un gran analista de la política, pero también de la economía de la Argentina en función de lo que dijo en su momento. Tenemos que dejar de robar unos años para comenzar a crecer. Con eso, si querés, cerramos. Bueno, seguimos en el programa y seguimos con Roy López Molina. ¿Qué te pareció lo que dice la gente, Roy? Es lo que escucho en cada visita, en cada recorrida. Hay un problema de la dirigencia política argentina que atraviesa todos los niveles del Estado, que tiene que ver con esa brecha que se ha generado entre el vecino y su dirigencia. Yo siempre digo que hay una frase que me llama mucho la atención, que es cuando uno se presenta de candidato a algo, siempre familiares, amigos te dicen, bueno, si llegás a subir, acordate de nosotros. Bueno, perdóname. El hombre argentino creo que está como esa recordada obra, El hombre que está solo y espera, ¿no? El ciudadano común está desprotegido, está desamparado, se siente solo. No sé si ustedes perciben eso en la recorrida. Sí, y por eso hacía mención a esta frase tan popular del candidato que cuando llega a un lugar sube, porque habla de la superioridad que en teoría el político o el dirigente político tiene respecto a quienes representa, cuando en realidad tiene que ser completamente al revés. El dirigente político, lo que hay que entender es que es un servidor, es un tipo que en lugar de ir delante llevando la bandera, tiene que ir detrás de todos, garantizando que todos lleguen y que nadie quede en el camino. Entonces, cuando vos tenés esta interpretación de lo que es el dirigente político, seguramente seas un dirigente político que escucha, humilde, que recorre, que camina. Y en esto que yo estoy encarando como candidato a diputado provincial, se ve de sobremanera esta concepción real pero tan negativa del dirigente político. Porque a los diputados provinciales generalmente no los conoce nadie. Y nosotros tenemos que ser diputados que nos conozcan, que nos puedan ir a tocar la puerta, a plantear sus problemas, porque si no terminás tomando decisiones encerrado en tu oficina en Santa Fe, con aire acondicionado en verano, con calefacción en invierno, y perdiendo completo conocimiento, tacto, sensibilidad de lo que pasa afuera. Así que esto que surge de las entrevistas que recién veíamos, es lo que nosotros tenemos que recuperar. Hace unos días estuve en una reunión en Santa Fe y me planteaba, bueno, la esperanza sigue intacta, pero lo que se perdió es la confianza, que es el camino a la esperanza. Bueno, de cara al futuro nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar esa confianza en la dirigencia política, siendo políticos que caminen, que recorran, que escuchen, que tomen los problemas y que intenten ser el nexo con la solución. Y no muchas veces que la política parece que tira más leña al fuego en lugar de encontrar los caminos para resolver los inconvenientes o los problemas que se van planteando. Yo me pongo en el lugar del hombre común, del ser humano común, del que tiene que ir a votar, como voy a votar yo, y yo escucho muchas promesas y pocas propuestas. ¿Cuál es la propuesta tuya en este caso, o la del PRO, para solucionar algunos problemas que son puntuales en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario? Por ejemplo, inseguridad. Inseguridad que es la principal amenaza que tenemos de cara al futuro como santafesinos. La verdad que lo que ha pasado en estos años, ¿qué fue? Que primero
subestimamos el problema. Luego dijimos que era una estigmatización de los medios nacionales. Y cuando quisimos tomar alguna medida, lo que llevamos adelante fue o tardío o errado, pero que no trajo soluciones. Es como si uno va al médico y cuando le da el diagnóstico, primero uno se enoja con el diagnóstico y lo rompe. Después, cuando asume que ese es el diagnóstico, insulta al médico. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es asumir que tenemos un problema y empezar un tratamiento para curarnos. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, saber que se puede, sin duda. Nos han hecho creer que con la inseguridad no podemos hacer nada y vino para quedarse. En el centro de la propuesta tiene que ser la reforma profunda de nuestra policía provincial, que hoy es parte del problema y tiene que ser parte de la solución. Mejores sueldos, sueldos equiparados a la escala del Poder Judicial, para que un comisario cobre lo mismo que un camarista, y allí para abajo se regulen todos los sueldos. Capacitación. Necesitamos policías formados que enfrenten con herramientas del siglo XXI a un delito que todos los días se profesionaliza y se complejiza. Inclusión social de aquel policía que tiene la vocación de cuidarnos. No puede ser que un policía viva al lado del delincuente al cual persigue. ¿Cómo lo haces? Con respaldo político de la fuerza, pero también con medidas concretas. Por ejemplo, líneas de crédito hipotecario para que el agente pueda comprarse su vivienda propia. Ahora, la policía no consume todas las respuestas en materia de seguridad. Por supuesto, y a eso iba. Recién estábamos hablando vía telefónica con el doctor Arturo Araujo y le hacíamos esta pregunta que yo te la transmito a vos. Creo que la garantía está bien para cualquier ser humano, en eso estamos todos de acuerdo, pero aquí se pasó el límite de la garantía y estamos en el abolicionismo de la pena. Y a eso le corresponde al Poder Judicial y eventualmente al Poder Político. ¿Estás de acuerdo? Vos diste en la tecla. La policía aparece generalmente en los reclamos primeros de la seguridad, porque es aquel que está en la calle que uno pretende que lo cuide y que entendemos que hoy es un problema. Pero también, al ser multicausal la inseguridad, la respuesta tiene que ser multidisciplinaria, no solo la policía, y ahí aparece la justicia. Más que la justicia, el Poder Judicial. El Poder Judicial, primero desde el gobierno, lo que tenemos que hacer es invertir recursos económicos y humanos para terminar de poner en marcha lo que fue una buena reforma procesal penal. Porque el nuevo sistema procesal penal, desde el punto de vista jurídico, académico o científico, es bueno, es correcto. Ahora, pero cuando vos tenés el Centro de Justicia Penal en Rosario todavía sin terminar, o tenés de los fiscales nombrados solamente un pequeño porcentaje y la mayoría son pibes que recién salen de la facultad, difícilmente tengas personas que puedan asumir los problemas que de cara al futuro tenemos como santafesinos. Ahora también tiene que haber una convocatoria pública a la responsabilidad del Poder Judicial. La resolución mediante juicio abreviado del juicio a la banda de los monos es un escándalo y un pacto de impunidad. Que la principal banda que llenó de sangre y llena de sangre las calles de Rosario reciba como máxima condena 9 años es un insulto. ¿Por qué es un insulto? Primero porque al resto de la sociedad le mandamos un mensaje de que cualquiera hace lo que se le antoja. Si un tipo que mató y mandó matar, que traficó droga, que tiene armas de guerra, que constituyó una asociación ilícita, recibe como máxima condena 9 años, ¿qué queda para el resto? Lo que pasa, Roy, que acá se han confundido los términos. Orden se confunde con represión y libertad con libertinaje. Esto es, el fulbito vale todo, decía un amigo mío en una mesa de bar. Y cuando vale todo, se pierden los criterios y los parámetros. Y se pierde entonces, ¿sabes qué? La ejemplaridad. No hay ejemplos. ¿Qué mensaje también le mandamos en este juicio abreviado de los monos al resto de los colegas jueces? Que no pongan el cuerpo, que no pongan el cuero, que no pongan la cabeza investigando, persiguiendo, denunciando, porque en definitiva después todo termina como jueces, fiscales y abogados negociando o comercializando penas, tomando como base una herramienta legal que es el tracto abreviado o el juicio abreviado. Entonces, me parece que si no interpretamos que de cara al futuro y respondiendo al principal reclamo y la principal preocupación de los santafesinos, que es la seguridad, no tenemos todos una responsabilidad y un trabajo que hacer, difícilmente haya luz al final del camino. Desde el gobierno de Miguel del Cel, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer al otro día, pero también tenemos que convocar a todos aquellos a que asuman sus responsabilidades, a la justicia, fundamentalmente, también a los comunicadores, también acompañar
a las entidades intermedias que hacen un laburo impresionante en los barrios de la ciudad, porque si bien tenemos que ser duros con las consecuencias del delito, también tenemos que ser eficaz con las causas que lo producen. Y si no entendemos que situaciones de extrema marginalidad, falta de inclusión y desigualdad es el terreno fértil para que muchos terminen encontrando como mecanismo de ascenso social, por doloroso que parezca, participar en una banda de delincuentes que en lugar de estudiar y trabajar, tenemos un problema. Por eso la mirada tiene que ser amplia. Nosotros tenemos una mirada sobre la justicia, sobre la policía, sobre el servicio penitenciario, pero también mirando con una sensibilidad social lo que está pasando hoy, sobre todo en esa gran cantidad de pibes y de pibas que no encuentran ni salida laboral, ni cuentan con las herramientas para enfrentar un mercado que cada vez es más difícil de ingresar. Gracias, Roy, por estar hoy con Gracias, nosotros. Carlos, por invitarme. Vamos a una tanda y volvemos enseguida.